vamos a tocar el tema de manejo del ACV agudo al ingreso hospitalario, a cargo del doctor Giancarlo Paredes Paredes. Bien, le damos la bienvenida al doctor Giancarlo. Entonces, buenos días. Hoy día vamos a tocar este tema, es manejo de accidente cerebrovascular agudo al ingreso hospitalario. Mi nombre es Giancarlo Paredes, trabajo en el hospital como emergenciólogo y declaro no tener ningún conflicto de interés, lamentablemente ningún conflicto económico. Y esta diapositiva sobre la energía llena de letras, más que todo, en resumen, es una enfermedad muy frecuente, es gran mortalidad. Tenemos un registro en nuestro país de hace 10 años, hecho en realidad en este hospital, donde se ve una mortalidad de casi el 20%. O sea, 1 de cada 5 de estos pacientes fallecían. Da en todas las clases sociales. Los pacientes, es muy más común un stroke isquémico que los hemorrágicos. La relación hombre y mujer aquí es casi la misma. Y constituye una causa de mortalidad temprana y precoz. La segunda causa en realidad de mortalidad temprana y precoz. Sí hemos escuchado esto en la exposición anterior, el tiempo es oro, ¿sí? El tiempo es mío y con mucho más razón el tiempo es cerebro. Este mantra que hace 25 años lo dijo Camilo Gómez, a través de esto, es que nosotros, esta es la razón por la que nosotros impulsamos la velocidad de la respuesta en emergencia. Es incluso más, este registro, Mr. Clean, nos habla de que una hora en retraso para la terapia endocular disminuye 5.3% la independencia funcional y aumenta la mortalidad en 2.1%. O sea, esto implica que de repente, muy probablemente sea más urgente necesidad que para incluso el miocardio. Seiber, en el 2006, incluso elegantemente lo cuantificó, matemáticamente lo cuantificó. Él decía que se perdían 1.9 millones de neuronas por minuto en el stroke no es tratado, ¿no? Y en realidad sus números son 1.200 millones de neuronas perdidas por stroke, por hora 120 millones. Incluso por segundo 32.000, con muchas más sinapsis. El mismo Camilo Gómez, que presentó los resultados antes mencionados, ahora, bueno, en el 2018, sacó algo un poco diferente, que en realidad es algo para nosotros un poco más esperanzador, porque Camilo Gómez, a través de las tomografías con perfusión, él define 4 subtipos de ACV isquémico según el grado del núcleo que tengan de stroke y la penumbra que tengan, la relación colateral. Entonces, a través de unas fórmulas matemáticas y dando la teoría que en realidad el tiempo no es cerebro, siguiendo la evolución de estos tipos de stroke, él dice, bueno, de repente tenemos un poco más de tiempo. Y es bueno porque este artículo reciente de ayer más o menos nos da una idea de que en los pacientes, al menos los pacientes que tenían una escala de ranking baja, podía alargarse el tiempo de la trombolisis dirigida con perfusión, ¿no? Guiada por perfusión. Pero claro, sangraba un poco más. De repente eso nos da un poquito más de chance para tener más horas, es una esperanza. Pero por lo pronto, nuestro mantra, nuestro objetivo es tiempo de cerebro. Aquí en nuestra realidad es ese. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos el abordaje de un paciente que llega a emergencia con trastorno del sensorio, con un déficit focal agudo, que viene desde su casa muchas veces, traído por la policía, por los bomberos, o traído por nuestro personal de SAMU, ¿no? Lo primero, como en toda la emergencia de todo paciente que ingresa a shock trauma, es ABC. Estabilizarlo, ABC y acceso endovenoso. Uno no puede llevar un paciente a tomografía si es que el paciente no está estable. La estabilización, lo primero es estabilizar la vía aérea, la vía respiratoria, ¿no? Y la función respiratoria. Los pacientes que tienen Glasgow 8, esos pacientes que tienen que
pacientes con un stroke suficientemente grande como para que haya comprometido función vulvar, hipertensión endocraniana, que tengan Glasgow menos de 8, esos pacientes ya bueno, ya se sabe que esos pacientes con Glasgow menos de 8 definitivamente se van a intubar. Diferente de repente de los pacientes con intoxicación. Esos con Glasgow 8 se podría pensar en pacientes seleccionados porque hay estudios que dicen que el reflejo nauseoso en realidad no, el reflejo de todos los reflejos nauseosos esos no van a perder tanto, pero en estos pacientes definitivamente sí. Se utiliza la intubación de secuencia rápida, sé que van a hablar de este tema, pero básicamente es serie de pasos con una serie de medicamentos para evitar que haya más daño neural al hacer presión. Un nivel los reflejos que hacen que uno haga maniobras de Valsalva, utiliza medicamentos que hacen que no suban la hipertensión, que no suban la presión intraocular cerebral y con eso protege el cerebro para que se vaya adecuando. Y si hay signos de hipertensión endocraniana, de frente una vez actuar, ya podemos usar manitol, podemos usar otras maniobras, si es que lo vamos a intubar, una hipertensión cerebral resistente, intracerebral persistente, donde tengamos que llevar, por ejemplo, el CO2 a valores menores por la fisiopatología, ¿no? Nosotros en emergencia nos podemos ayudar por esto. Ya tenemos un ecógrafo y los síntomas, nosotros tenemos un eco. Es una cosa que se hace al pie de la cama y es muy rápido. Una ecografía del nervio óptico. Esa ecografía del nervio óptico es a 3 milímetros de la papila. Se mide el nervio óptico. Si es más de 5 milímetros, corresponde con hipertensión endocraniana y directamente proporcional. Entonces, entre más hipertensión endocraniana tengan, en realidad más se ancha el nervio óptico. Es algo directamente proporcional que ya se ha visto en varios estudios. Entonces, para guiar nuestra terapia con nuestra osmoterapia podemos usar esto. Esto nos podría ayudar en pacientes que están hemodinámicamente inestables como para poder ir a tomografía todavía. Recuerden que no solo estamos hablando de pacientes con ACVs isquémicos. Suplemento de oxígeno solo se recomienda si es que el paciente tiene saturación menos de 94. Si es que no es beneficioso. El oxígeno hiperbárico, pues tampoco es beneficioso, salvo casos estrictos. Pero ya, entonces tenemos un paciente más estable o directamente que no ha estado inestable y que podamos llevarlo a tomografía. Tenemos que evaluar en el mismo rato, una escala que nos dé la severidad del cuadro con el que está llegando. En ACV hemorrágico se dice que sí, el Glasgow sirve. En trauma el Glasgow sirve, pero la guía te dice que es mejor también evaluar con NIS antes que con el mismo Glasgow, y en ACV isquémico con más razón, la recomendación es 1B. Recordemos que una escala que se tiene que hacer al inicio y durante la evolución del cuadro determina la gravedad y tiene un valor pronóstico. Además que, bueno, de repente no puntúa más alto los territorios de la arteria cerebral media izquierda que la derecha, algunas otras cosas, pero es la mejor escala hasta ahora y la recomendada, ¿no? Los puntajes, pues eso se puede ver, eso lo tenemos en hojas a la mano, y como les decía, gradúa la severidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una tomografía. El paciente que va a tomografía, pone un paciente estable, la tomografía, la que se necesita es una tomografía de cráneo sin contraste. Con eso es lo que nosotros trabajamos, aunque se recomienda que puede ser una angiotomografía, pero la tomografía de cráneo sin contraste debe realizarse antes de los 20 minutos, con una evidencia muy alta. Sabemos que no debemos fiarnos de la extensión la extensión del ACV o los cambios que hayan ya, de la intensidad de esa hipodensidad que haya, como para guiarnos la terapia trombolítica, o para decir que un paciente que de repente se ha despertado, vemos qué tanto tiene qué tanta isquemia tiene como para guiarnos, o un paciente que no se sepa la hora, no podemos guiarnos a través de la tomografía, no tiene ningún beneficio. Es más, en realidad sí, pues no tiene ningún beneficio. También sabemos que hacer una tomografía multimodal o hacer una resonancia magnética para buscar grados, por ejemplo,
y que nos va a retrasar el inicio de la terapia trombólítica, peor, eso está contraindicado, se hace un daño. Sabemos que los hallazgos como esa no nos tienen que retrasar, no nos tienen que evitar que nosotros ya pasemos a terapia trombolítica. Un hallazgo temprano de repente un ACV extenso, pero igual eso no te contradice o te prohíbe que es tu terapia trombolítica. En cuanto al angiotem, sí, se recomienda que se saque un angiotem con evidencia 1A, con grado de recomendación 1A, y que no necesitas para una ureacreatinina en los pacientes que no tienen factores de riesgo, ¿no? Le puedes pedir de frente sin ureacreatinina, es lo que se recomienda. Y los que están, y otras cosas más específicas, ¿no? Los que son candidatos a trombolisis, se le hace una vista más de arterias carótidas extracraneales y arteria vertebral. Si es un stroke de 6 a 24 horas de circulación anterior, se puede hacer una tomografía de perfusión o una resonancia con difusión. Si es una paciente que va a trombectomía, se recomienda ver el estatus de la circulación colateral, entre otras cosas. Pero ¿qué es lo que se hace aquí? Nosotros, esto es de ayer, ¿no? Como dijo el doctor Malpica, una de nuestras fuerzas son nuestros residentes. Una de nuestras fortalezas en realidad son nuestros residentes. Ayer a las 8:23 comunican acerca de un paciente con hemiparesia izquierda, antecedente de cirrosis hepática, tiempo de enfermedad 3 horas y media, que está en tópico de medicina, y a las 9:31, perdón. Sí, a las 9:31 ya tenía tomografía. Claro, yo sé, porque estuve presente un poco antes, que este paciente llegó unos 4 o 5 minutos antes, pero ya tenemos unos 10 minutos donde se hace una tomografía. Esto es de ayer. La tomografía salió hemorragia en gránulos basales, perfecto. Se desactiva el código ictus, pero ya se tiene eso, y se cumple con lo que se dijo, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Esta es la doctora Kelly, pero como lo presenta, ella siempre presenta así: paciente de 55 años, en mi parece, tiempo de enfermedad 2 días, satura 96, glauco 15, presión 180-120, a las 9:24. Un minuto después, nuestro equipo de neurología responde, y a las 11 minutos después ya tiene su tomografía. ¿Qué había pasado? Una hemorragia, perfecto, se desactiva código, pero los tiempos que se realizan, que estamos realizando, son muy buenos en la mayoría de los casos. Al inicio, muchos de nosotros éramos súper escépticos en cuanto a eso. Atender un paciente, desocuparte de 4 o 5 pacientes que estás atendiendo, incluso en el suelo, porque no es ninguna realidad fuera de Perú, en realidad, que se atienda a pacientes por sobredemanda, y que nos quieran hacer que un paciente, atender otro paciente más, además de todos esos pacientes complicados que ya tenemos, pues decíamos, no se puede, pero en realidad sí se puede, y se está evidenciando, ¿no? Y repito, una de nuestras fortalezas también son los residentes, porque si los residentes bien capacitados, esto lo ven como nuevo. Es decir, a los que dicen que no pueden, tienen que darle espacio a los que ya lo están haciendo, pues, ¿no? Este es otro ejemplo. Este es un paciente en 30 minutos. Bueno, el NIS no se dijo en esa conversación. El paciente a los 5 minutos estaba en shock trauma, a los 10 minutos ya estaba en tomografía. Acá no sacaron la imagen de la tomografía, pero el doctor Jimmy nos dice que es ASPES 10, y ese paciente en realidad sí fue trombolizado. Entonces tenemos tomografías, no solamente nos vamos a encontrar con ACV isquémicos, vamos a ver hemorragias de ganglios basales, de repente algo que nos parece una angiopatía mieloide, pacientes de repente más mayores, ¿no? Hemorragias que nos parecen, algo que nos puede parecer hemorragia, pero si vemos el edema del dedo de guante, que es una tumoración cerebral, el paciente que tuvimos en top medicina, un paciente con un gran edema, parecía una isquemia cerebral, pero es un paciente que vino con hemiparesia y disartria, pero tenía 7 días de evolución.
Y uno dijo, un tremendo isquemia, 7 días de evolución con Glasgow 15, pero ahí estaba. Nosotros tenemos la facilidad de comunicarnos de repente vía WhatsApp con nuestros colegas o en el mismo chat del código stroke y esto nos ayuda, ¿no? O sea, tener el especialista, el experto de repente en ver tomografías, también nos ayuda. HCAs, hemorragias hipertensivas, ¿no? Las diferentes localizaciones de las hemorragias hipertensivas. Este es el signo del acuerdo que les decía, que esta es una tomografía posterior que nos da un isquémico extenso. Esa es la tomografía multimodal que mencioné, ¿no? Es una tomografía sin contraste, que en realidad de ahí saca un angiotema, una perfusión, etc. Pero, ¿qué pasa también? Podemos tener, en muchos casos, el diagnóstico de ese isquémico se puede hacer en base a un paciente, a la clínica del paciente y una tomografía normal. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Los mimos y los camaleones, los mimics and chameleons. Un mimic es como que es algo que parece stroke, pero no es. Y un camaleón es como que es un stroke, pero parece otra cosa, ¿no? Entonces es como esto, ¿no? Ya sabemos que este no es Deadpool. Y sabemos que ¿dónde está? Y sabemos que este es 7. Y sabes que este es Pikachu. Perdón. Entonces, entre los mimics y los chameleons, son de varias causas, ¿no? Tenemos reportes del 14 hasta 45%, depende de las series, depende de los sitios. Yo revisé estos 12, aquí hay otro más que no aparece. Neurológicos, no neurológicos. Aquí en esta serie habían revisado que convulsiones, síncope, sepsis son uno de los confusores más frecuentes. Tumores cerebrales, como les había dicho, que en la práctica hemos visto antes. Pacientes con trastornos supratentoriales, nada más, que también es muy frecuente. Que focalizan muy bien, pero hay ciertas maniobras que nos pueden ayudar a distinguir el paciente que de verdad focaliza que el que no focaliza, ¿no? O con trastorno del sensorio. Pero la buena noticia es que para nosotros tenemos escalas, scores que nos ayudan a distinguir eso. ¿Sí? Esta es la escala que salió en la Journal of Stroke, donde decían que más de 5 puntos por lo menos tiene casi muy cercano al 100% de especificidad para decir que no es un stroke. La escala que salió en el stroke, que se llama la FAPS, que es por las siglas de... es por las letras de estas variables, y que nos dice que es una buena escala, un score más de 3 puntos, tiene un área bajo la curva bastante bueno, de 0.95, con especificidades y sensibilidades bastante altas, igual que el valor predictivo negativo o positivo. Entonces, esos scores en buena cuenta nos ayudan bastante para discernir entre un paciente que es o no es un stroke. La presión arterial. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente con presión arterial? En el stroke isquémico está claro, la guía nos dice, bueno, si tiene presión de 220 y 110 todavía no sabes qué es, aguántate. Tiene clínica de stroke, de stroke isquémico, pues, aguántate, los hipertensivos. Pero sí, traten la hipotensión, ¿no? Un nivel suficiente como para perfundir los órganos. Pero si el paciente es elegido para trombolisis, mantener la presión 185 con 100, 185 con 110, y después de la trombolisis 180 con 105 durante las primeras 24 horas y después se puede bajar. Si es stroke hemorrágico, la guía de hipertensión del 2017, de emergencia hipertensiva del 2017, nos dice que debemos mantener con seguridad la PAM por menos de 130. Si es que la presión sistólica está entre 150 y 180, ¿no? Si la presión sistólica está entre 180 y 220, podemos bajarla a 140. Pero claro, si es más, durante la primera hora no arriesgarnos a bajarnos tanto. Si es una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, tenemos que mantener la presión en menos de 160. Los niveles de evidencia están ahí. ¿Qué usamos nosotros? Las sugerencias de las guías son letadol, nicardipino, por ahí esmolol,
con lo único que contamos de esos es la betalol, a esa dosis. A veces ponemos un solo bolo de 20 miligramos y eso baja la presión, eso te salva la emergencia, baja bastante bien la presión y bastante rápido, y puede ser algo seguro. Pero si no baja, lo dejamos en infusión, ¿sí? De 2 hasta 8 miligramos por minuto. Pero normalmente usamos primero el bolo. Eso es lo que te salva la emergencia hasta que la betalol en infusión te haga su efecto. Tenemos nitroglicerina. Nitroglicerina también es nuestro otro medicamento, 2 ampollas, la dosis de 2 a 20, es la que ya sabemos, pero es igual, estar pegado al paciente, de repente tarda un poco más, pacientes que son renales son resistentes a la nitroglicerina. Teníamos nitroprusiato, pero con sus contras no es uno de elección, no es uno de primera elección. Adicionalmente, ¿qué más vamos a hacer? En un ACV isquémico, no se olviden tomarle un EKG basal, siempre y cuando nada de esto retrase la toma de la tomografía o el inicio del uso del alteplase, ¿no? Se toma un EKG basal, se recomienda un EKG basal, se recomiendan unas troponinas basales, una radiografía de tórax. Bueno, si es que el paciente tiene un problema pulmonar, viene distresado, sabemos que hay un edema pulmonar neurogénico. Yo recuerdo un paciente con un ACV hemorrágico de tronco, que medía más o menos tenía 15 cc's, lo habían cuantificado, tenía 15 cc's, que nadie le hizo caso, pero un paciente diabético, que vino con algo de trastorno sensorio, pero como le encontraron azúcar en 450, le bajaron la azúcar, le bajaron el azúcar, le bajaron el azúcar. A las 6 horas que estaba en emergencia, se dieron cuenta que estaba muy distresado, lo llevaron a shock trauma, y viéndolo era un paciente que estaba nisocórico. Edema pulmonar cardíaco, el manejo es muy parecido a otro edema pulmonar no cardíaco, ¿no? Tipo ARDS. En estos pacientes obviamente es imperativo tener una radiografía de tórax, ¿no? Hipertermia, sí, se recomienda bajar la temperatura. Si es que están hipotérmicos, aumenta la mortalidad, la glucosa, perdón, la hipertermia sí, se recomienda bajar la temperatura. Y una de las cosas que tenemos que tener al lado de la cama, y es el único el único examen al pie de cama que debe hacerse más rápidamente, y el que está, es la glicemia, ¿no? Se recomienda tenerla entre 140 y 180, no es 80, pero sí tratar la hipoglicemia, ¿no? Adicionalmente, el hemorragia intracerebral que vamos a tener, se ha visto que los anticonvulsivantes que antes dábamos a todos, como regla general, si no tiene evidencia de convulsión, no es necesaria, pero si tiene convulsiones, pues hay que tratarlas, ¿no? No transfusión de plaquetas a los pacientes que usan antiplaquetarios, no el uso rutinario de manitol. El manitol no es para las hemorragias, no es para un poquito de edema, es para la hipertensión endocraniana. Pero si el hematoma es más de 30 cc, que es un hematoma grande, que ya se tiene que pensar en llamar al neurocirujano, o es un edema sintomático, pues usarlo, ¿no? En las dosis que, bueno, ya sabemos. Mantener el sodio entre 140 y 155 para este objetivo. Usar entre manitol o solución salina hipertónica es más por el tipo de paciente que porque uno sea mejor que el otro. He visto usar solución salina hipertónica al 3%, más que todo en niños, y hasta lo que usamos aquí, 7.5, pero hasta bolos de 20%, ampollas de cloruro de sodio. 23 no tenemos ampollas de más del 20%, pero sí nosotros hemos usado ampollas del 20% en bolos para bajar hipertensión endocraniana. Ventriculostomía, que eso es en sala, aunque en realidad algunas veces he hecho pie de cama, aquí en este hospital incluso. Se recomienda compresión neumática intermitente al inicio, inmediatamente después que ese paciente entre con un ACV hemorrágico, y después de las 48 horas ya ya es más seguro ponerle heparina profiláctica, ¿no? A los pacientes que tienen trastorno de la coagulación, pues de repente son pacientes que toman warfarina, fibriladores, pacientes con cirrosis hepática, sí se recomienda tratar, corregir ese trastorno de coagulación. Podemos usar warfarina, protamina si es que está usando heparina, vitamina K si es que está usando warfarina, ¿no? Hemostáticos, como el factor 8 recombinante o el ácido tranexámico, ya no tienen beneficio. Por ejemplo, acordémonos que el ácido tranexámico, las únicas dos indicaciones, en realidad las únicas dos indicaciones que tiene es para el sangrado, la hipermenorrea, el sangrado menstrual abundante recurrente,
o la profilaxis de los pacientes que tienen hemofilia, que se van a sacar el diente. El resto de indicaciones del electroexámico, incluso en hemoptisis, que es donde mucho se usa, no es una recomendación clara, ¿no? Incluso en trauma, después de que se hizo el Crash 1, el Crash 2, no es una recomendación clara, muy clara, ¿no? Y el tratamiento de la hipertensión endocraneal, que es gradual, ¿no? Lo primero es medidas generales, vemos glucosa, temperatura, posición del paciente, lo intubamos, lo sedamos, la presión intracerebral sigue alta. Lo ideal sería para nosotros tener un monitor de presión intracerebral, pero muchas veces eso no se puede, muchas veces es hasta clínico. Lo ideal sería tener un drenaje de líquido cefalorraquídeo. Iniciamos osmoterapia, ¿no? Manitola 0.5 a 1 por kilo, después le seguimos a la mitad de esa dosis cada 4, cada 6 horas. Si es que sigue con hipertensión endocraniana, inducir hipocapnia con el ventilador, o sea, llevar el CO2 a menos de 40, 32 a 35, como les había dicho, porque el CO2 lo que va a producir es más vasodilatación, y lo que no queremos es que haya más contenido, ¿no? Reducimos un poco el continente a riesgo de que si nos pasamos, porque eso puede pasar, es que haya una isquemia, ¿no? La hipotermia terapéutica está indicada. Es un poco difícil hacerlo. Nosotros en el hospital no lo hacemos. En hospitales como el Rebagliati, pues, en INCOR lo hacen, ¿no? De repente para otro tipo de cosas. Coma barbitúrico, que me decía, si ya llegamos a esta etapa, pues los pacientes ya definitivamente tienen un mal pronóstico, y hasta llegar a una craniotomía descompresiva, ¿no? Ese es el manejo en general del ACV, desde que llega hasta tener los exámenes y toda hasta tener los exámenes, estabilizarlo, decidir un camino, ¿no? Y creo que nada más. Giancarlo, buenas. Hemos empezado este trabajo hace más o menos 8 meses. Tú que estás en la emergencia, tú que ves a los pacientes y los recibes con tu gente, con la gente que trabaja en shock trauma, con enfermería y con personal de técnicos. Asimismo con gente que trabaja en triaje, la gente que hace farmacia, la gente que transporta a los pacientes. ¿Cuánto crees que hemos mejorado en estos últimos 8 meses desde que empezamos hasta el día de ayer? Yo no pensaba nunca tener, yo no pensé al inicio, ¿no? No pensé al inicio tener una respuesta tan rápida, en 10 minutos, mejor de lo que dice la guía. O al menos lo que indica la guía, ¿no? Tenerlo en 20 minutos. Yo incluso era escéptico. Alguna vez a mí me reportaron el personal de Senarue me reportó un paciente que estaba llegando con un síndrome focal. Que bueno, pues entonces esperémoslo, ¿no? Y ahí corremos todo, pero ya tenía esa información. Con esa información hemos podido hacer algo y ganar un poco de minutos. Es que, claro, la capacitación es muy importante, ¿no? Pero el escepticismo que nuestros asistentes, nuestro propio personal tenía, pues, yo soy un claro ejemplo. Yo no creía en eso. Yo no creía, pues, ¿cómo van a meter un paciente más? ¿Cómo nos van a obligar con lo que tenemos? Pero sí se puede. Los que dicen que no se pueden, den paso a los que digan, a los que ya lo están haciendo, porque sí se hace, con lo que tenemos. Y sí se puede, sí se va a mejorar, y se está mejorando, y estoy seguro que esto vamos a lograr bastante con esto. Hola, buenos días. En la presentación se mencionó que cuando son los ictus nocturnos, en realidad no se recomiendan las tomografías. Mi pregunta era, en nuestra medio, o en su experiencia, ¿sería costo-beneficio buscar una resonancia para ver el flare mismatch en los strokes? En realidad, wake up strokes. lo que están haciendo es recomendar que en los wake up stroke, los wake up stroke se use algo como perfusión para guiar la terapia de trombolisis en los pacientes que no se tiene la hora, no se determina bien la hora, o que sea un wake up stroke, ¿no? Básicamente por esto, ¿no? algo por esto. El núcleo, bien es cierto que una CV puede estar bien definido desde el inicio, pero
muchos otros pacientes tienen colaterales. Y aprovechar esto, desde ya, el que nos daba más o menos una esperanza de que se pueda trombolizar pacientes un poquito más de lo que nos han dicho estrictamente 4 horas y media o 3 horas y media, 3 horas. Pero sí lo hemos hecho acá, o sea, sí lo estamos haciendo en la resonancia para los wake up stroke. Aquí en el hospital. O sea, es parte del programa, o sea, si viene un paciente en tópico de emergencia con un wake up stroke. O sea, mi duda era, ¿se está mandando a los pacientes a que consigan resonancia? Porque yo sé que es difícil, tampoco es... Sí. Es difícil, ¿no? Conseguir la resonancia. Normalmente hacerlo por el seguro es imposible, casi imposible. Hacerlo rápido, ¿no? Se puede, sí se hace, pero hacerlo rápido es imposible. Y son en realidad muy pocos los que podrían afrontar el pago de eso. Si fuera, sí, no sería mal. Ya está recomendado. Está recomendado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Giancarlo, nos han preguntado por la web sobre morfina en manejo de EAP neurogénico u otros opiáceos generan convulsiones en pacientes en su experiencia. No. Nosotros usamos morfina en EAP neurogénico. En relación, la incidencia de EAP neurogénico es bastante baja. Se ha visto, yo he visto un caso en realidad de toda la experiencia que tengo. Y otro caso por presentación de un caso clínico. Más claramente se usa en EAPs cardiogénicos, pero no hemos tenido, al menos esa vez no tenemos ningún problema ni con, se usó nitroglicerina, se usó morfina, se usó analgésicos, un paciente que ya estuvo intubado, un paciente que estuvo en ventilador mecánico con parámetros muy altos, pero que una vez que se resolvió, porque lo operaron y le pusieron una derivación, mejoró. La EAP mejoró bastante rápidamente. Problemas con la morfina no hemos tenido, que aumenten las convulsiones. La experiencia es poca en realidad. Giancarlo, doctor, muy amable por su ponencia, muy importante. Agradecemos el día de la mañana por haber llevado a cabo una importante ponencia. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.